Bueno, estamos aquí, ya acabamos de tomar un pequeño respiro de este interesante tema, esta interesante información y bueno, sigue ahora lo impactante, ¿no, Rubén? Ahorita sigue lo que llega, lo que marca y es lo que aquí en Encuentros también manejamos mucho y es a través de los retiros que nosotros realizamos y también realizamos campamentos con adolescentes, en la cual nosotros los guías damos un mensaje, así, no virtual, pero así, con un aforo de personas, y damos como esa parte teórica de pronto lo que quiso transmitir nuestro fundador, el padre José María Pujadas, pero le agregamos ese clip para enganchar al muchacho y es el testimonio, que es lo que debe utilizar todo católico cristiano, que al sentir esa conversión, al creer en Dios, es porque tiene ese testimonio de vida. Entonces, vamos a esperar unos segundos mientras todos nuestros seguidores se conectan, pero sin embargo vamos respondiendo una pregunta, Rubén, y es que lo del Papa, ¿sí? La figura del Papa, brevemente, ¿se podría considerar como un acto pagano? Ya sabiendo las características, ya sabiendo las mentiras y ya conociendo el contexto histórico, en ese hecho que tanto nos critican, que tal vez por ignorancia o por falta de formación, ¿qué pensaría usted, Rubén, de que el Papa fuera considerado como un acto pagano? O sea, creer en el Papa, que se considera un acto pagano, Sí, no, o seguir al Papa en una fe ciega. Ese es más seguir el al término. Papa Seguir el en una Papa fe en ciega. una fe ciega. Pues yo no diría pagano, más bien diría fanatismo, ¿no? De pronto seguir al Papa de una manera ciega, sí se podría considerar fanatismo, ¿no? ¿Por qué seguimos al Papa? No lo seguimos de una manera ciega. Seguirlo de una manera ciega sería decir, bueno, el Papa y lo que diga el Papa y haga el Papa está bien, ¿no? Sabemos que es un dogma de nuestra fe que está lo que se llama la infalibilidad papal en cuanto a cosas de doctrina, ¿sí? En cuanto a cosas pues de dogma, ahí el Papa no se puede equivocar, ¿verdad? Creer eso es estar completamente en concordancia con lo que dice nuestra fe. ¿Qué pasa? Que nuestro Señor, y es a lo que vamos ahorita, que nuestra fe cristiana, católica, ¿no? Cristiana católica, que el nombre Ujú. cristiano nos lo quitaron nuestros hermanos separados, nuestra fe católica se diferencia completamente de todas las otras religiones y creencias, porque en todas las otras hay un Dios que se revela, ¿no? Hay un Dios que de pronto inspira la mitología, que de pronto tal se le apareció así, pero este misterio de nuestra fe es el Dios que se hace hombre, ¿no? Es el Dios que no solamente se revela, sino que se hace uno con nosotros. Igual en todos nosotros, menos en el pecado, ¿no? Nuestra fe es la fe del Dios que se sacrifica, del Dios que nos ama, no el Dios que quiere que le rindamos culto, el Dios que nos busca y hasta casi nos ruega para que vayamos a Él, ¿no? En eso se diferencia nuestra fe de todo el resto de la fe. Pero lo que quiso ser nuestro buen Dios es manifestarse a través de hombres, ¿no? A través de los profetas y después a través de los apóstoles. Y por eso les dice a los apóstoles que quien crea en su palabra creerá en la de ellos, ¿no? Porque ellos hablan en su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que Él deja su iglesia, nuestro Dios que no es un Dios abstracto, sino que es un Dios persona, deja su iglesia en Ujú. manos de personas como tú y yo, imperfectas, ¿no? Entonces, tenemos completa confianza y fe en que nuestro Señor guía la barca de la iglesia, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que la guía y le da las luces. Pero no es eh, seguirlo con una fe ciega el creer esto de la infalibilidad papal, sino creer sin saber por qué, ¿no? Cuando nosotros creamos en algo de nuestra fe, hay que saber por qué. Y es por eso que el apóstol San Pedro, en su primera carta, nos dice que que sepamos dar a todos de razón de nuestra esperanza, ¿no? Si yo católico creo en algo, tengo que saber por qué creo en esa cosa, ¿no? Tengo que saber de dónde vino, tengo que saber la lógica de eso, porque como dice San Juan Pablo II, nuestra fe, nuestra vivencia de la fe se guía por la fe y la razón, ¿no? No podemos ir, es como dos alas sin las cuales no podemos volar. Si uno vuela Ujú. nomás con el ala de la fe, eso es fideísmo, ¿no? Eso cae en el fanatismo. Y de ahí vienen Exactamente. muchos descontroles de parte de nuestros hermanos separados que caen más en esto, ¿no? En esto del fideísmo. Tampoco podemos estar solamente con la razón porque eso es raciocinio, ¿no? En esta está iluminada con la fe, nuestra razón. El Señor que nos dio razón quiere que la usemos, ¿no? No es para que la tengamos ahí sin usarla, no es para que la ardillita esté toda tirada y que la rueda no ande, ¿no? Entonces, Ahí también eh, podría nombrarse un poquito, Rubén, qué pena, ¿sí? lo del libre albedrío, ¿no? Como esa misma uso de razón de la capacidad de nosotros decidir.
Exacto, exacto, sí. O sea, justamente todo este tipo de descontroles, como tú dices, pues tanto decías con las imágenes como ahorita con esto de creer en el Papa ciegamente, es porque no nos hemos formado ciertamente en nuestra fe, ¿no? Nuestra fe que es un tesoro valiosísimo. Más de 2000 años de un bagaje histórico, cultural, filosófico, teológico, que comprende al hombre en toda su extensión. No hay institución en toda la historia de la humanidad que comprenda mejor al hombre que la iglesia, ¿no? 2000 años de estar estudiando solamente al hombre, ¿no? Y cómo hacerlo Ujú. santo. No solamente hacerlo bueno, sino hacerlo santo. Entonces, si nos queremos deslindar de la iglesia, pasa lo que pasa con la nueva era. La nueva era no conoce al hombre. El demonio y sus secuaces, por más que sean más sabios que nosotros, no conocen al hombre, porque ellos no crearon al hombre. Entonces, por eso es que la nueva era nunca te va a dar plenitud. Y ahora les comparto, ya que se conectaron un poco más de seguidores, mi testimonio, ¿no? Sí, Mm, vamos a hablar del testimonio acerca de este tema tan interesante que es la nueva era. entonces, ¿qué pasa? Que yo crecí en una familia católica, ¿no? Fuimos a un colegio católico, no les voy a decir de qué congregación para no echar de cabeza, pero era una formación católica pues light, ¿no? Una formación católica de voy los domingos a misa y ya. Voy a misa, pero no sé qué se celebra, no sé qué está diciendo el padre, cuando voy a comulgar no sé qué es lo que estoy comulgando. Una fe ciega, ¿no? Una fe por tradición, más que por convicción. Entonces, cuando uno vive ese tipo de fe, es una fe débil, es una fe inmadura. Y viene el depredador, así como dice el Evangelio, viene el ladrón y quiere sacar a las ovejas del rebaño, las quiere matar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está lejos del pastor, cuando uno está en su fe ciega, en su fe inmadura, sin comer de la palabra, sin comer del catecismo, de la doctrina, está a merced de cualquier ladrón que venga. Entonces, ¿qué pasa? Que mi familia empezamos pues, yo empecé a ir a yoga a los 10 años, ¿no? Empezamos a ir a sesiones de imanes, de Reiki. Yo empecé a leer muchos libros, ¿no? De parapsicología, de meditación, del Kybalión, como te dije, ese tipo de libros. Y yo me iba metiendo cada vez más cursos de angelología, manejo de energías, ese tipo de cosas. Y yo me iba metiendo más y más y más y más. Y yo vivía para la nueva era. Yo me consideraba nueva era. Ahorita que mencionas que pocos conocen el término, yo sí lo conocía y decía, soy nueva era, mucha honra, ¿no? Porque yo creo en todo eso. Y yo tenía mi propia teología ya armada acá, ¿no? Porque todo encajaba, según yo. Entonces una vez voy a un retiro católico de Lazos de Amor Mariano. Voy con esta mentalidad completamente nueva era y entonces el segundo día tocan el tema de la nueva era, ¿no? Entonces yo estaba ahí, ay, dígame algo que no sepa, ¿no? De esto de la nueva era. Y cuando empezaron a platicar de las etapas de la nueva era, cómo va permeando en el alma de uno, que es lo que les voy a tocar ahorita, yo me sentí completamente desnudo ahí. Me sentí completamente descubierto. Como si alguien me conociera y tuviera micrófonos y cámaras en mi casa, ¿verdad? Porque me describieron tal cual, porque así la nueva era fue entrando en mi vida. Después de esto, pues de poseer muchísimos amuletos, años de hacer meditación y de leer libros y todo eso nunca me dio la paz. Dicen que la meditación y el yoga da la paz. No, eso no te da la paz. Te da, y hace unos días el Señor decía lo que era la paz. La paz esté con ustedes. No la doy como la da el mundo, ¿verdad? Y la paz de la nueva era es como la paz del mundo. Es un quietismo, ¿no? Es un sentirse bien. La paz, según el mundo, es una ausencia de guerra. Ujú. Se nos olvida que nuestra vida es una guerra constante. Entonces, según el mundo, eso te da paz, te relaja, ¿no? Yo sentía que tenía plenitud con ese tipo de cosas y no la tenía, ¿no? Yo me sentía muy vacío. Yo me sentía sin sentido. No le llevaba sentido a la vida. Cuando de pronto veía el mar, cuando de pronto veía el cielo, yo me sentía como a la deriva. Yo me sentía solo completamente, que nadie me comprendía. Y en ese vacío existencial vengo a este retiro sin tener conciencia de ese vacío, ¿no? Porque uno está en la nueva era y uno tiene orgullo, porque el principal germen de la nueva era es la soberbia. Cuando uno está en estas cosas, uno se siente más que los otros, ¿no? Y uno, en verdad, el fuerte de la nueva era es que uno, por medio de la soberbia, se vaya creyendo más y más y más. ¿Qué pasa? Que de pronto, cuando iba a que me hicieran regresiones para saber quién fue mi vida pasada, me decían que fui Napoleón, ¿no? Que me decían que fui Julio César, ¿no? Y una vez un amigo fue con otro vidente y le dijo, tú fuiste Napoleón en tu otra vida. Le digo, ¿qué te pasa? Yo fui Napoleón.
Nadie más fue Napoleón, solamente yo. Porque siempre te dicen que fuiste un personaje grande para inflarte la soberbia, ¿no? Para que te sientas exactamente. más, ¿no? Para que te metas más. Entonces, en ese contexto, pues yo no me sentía, a pesar de que yo sentía estos vacíos, no estaba consciente de ellos, ¿no? Entonces, una vez que voy a este retiro y que me encuentro con Cristo, que me encuentro completamente con su amor y con su misericordia, yo vi que yo me sentí como cuando él le decía a la samaritana que le iba a dar a beber de un agua que si tomaba de esa nunca más tendría sed. Así me sentí yo, como un sediento, ¿no? Como que yo tenía esa agua y nunca la había tomado. Y había tomado de muchas aguas, muchas incluso podridas, y seguía teniendo sed. Y a pesar de que me hartaba de agua, diríamos acá en México, a pesar de que me zambutía de agua, de que me llenaba de agua, yo sí seguía teniendo sed. Yo era un sediento, ¿no? Entonces, a partir de que me encuentro con Cristo, yo le hallo sentido a la vida. Y me doy cuenta del vacío tan grande que tenía ya porque, pues, a fin de cuentas, como decía San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo por fuera te buscaba, ¿no? Lo busqué por todos lados y me di cuenta de que siempre estuvo ahí, en mi casa, que siempre estuvo ahí en la fe que me inculcaron mis padres, mi abuelita. Y a partir de ahí yo renuncio completamente a la nueva era. Me di cuenta del mal tan grande que había hecho a mí porque yo desarrollé depresión, yo de pronto pues tenía se podría decir, como, pues sí, una desubicación gigante, ¿no? Por estar en estas cosas. Y a partir de ahí mi vida empezó a cambiar, ¿no? Me metí completamente a mi movimiento, empecé a llevar una vida sacramental, una vida de oración, y gracias a eso pude liberarme completamente de todos los estragos de la nueva era. ¿Cuál sería una de las principales consecuencias de la nueva era? Una voluntad débil. Ujú. Cuando uno está en la nueva era, como constantemente le están solapando todo y constantemente le están sobando el lomo, uno desarrolla una voluntad débil, porque a fin de cuentas pues todo está en la mente, ¿no? No tengo nada que meter de mi voluntad. Pues a fin de cuentas todo es voluntad, entonces yo defino todo y a fin de cuentas no se hace nada. Uno va desarrollando una voluntad débil porque le huye al sufrimiento, ¿no? Nuestra fe es una fe de cruz. No es que el Señor quiera que suframos todos los días, pero ciertamente en el sufrimiento es cuando encontramos el amor, porque damos algo a aquel que nos dio todo, ¿no? Entonces, como en la nueva era uno le huye al sufrimiento, uno le huye al sacrificio, al ayuno, ese tipo de cosas, uno desarrolla una voluntad débil. Esa sería una de las principales consecuencias de la nueva era. Otra consecuencia sería de pronto la depresión, ¿no? La tristeza. Hay un mal espiritual que se llama la asedia dentro de nuestra espiritualidad católica. Se identificó, es el mal de la asedia, que viene por no dar gracias, ¿no? Este desgano espiritual, esta tristeza en cuanto a la oración, en cuanto a la vida misma, viene por no dar gracias. Cuando alguien no da gracias, la Eucaristía significa acción de gracias, ¿no? Y es justamente el principio y culmen de nuestra vida cristiana. La Eucaristía es acción de gracias, y cuando no damos gracias, en la nueva era uno nunca da gracias. En la nueva era uno todo se merece, ¿sí? Hermano, ya se alborotó el demonio por allá, ¿verdad? Sí, están tocando Te la digo, no le gusta puerta, que pero salgan de bueno. estos temas. Sí, 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 Estoy pero a la bueno, puerta y continúa, llamo, dice la continúa. palabra, ¿no? No te preocupes, hermano. Entonces, esto ya se me fue, ya se me fueron las cabras al monte, diríamos acá en México. Sí, Eh, total. ¿En qué nos quedamos? Estábamos hablando de a ver, espere, que también como que perdí el hilo, pero estábamos hablando como de ese vacío, Eso, como de que se sentía vacío. eso, exacto. Entonces, te digo, yo pude experimentar en carne propia que la nueva era no da plenitud y no da felicidad, ¿no? Incluso después, sirviendo en los retiros que tenemos, ha llegado gente de toda. El testimonio que me quedó impactado, yo practiqué el yoga, pero no fui un yogi, ¿no? No fui un profesional. Llegó una maestra que tenía 20 años dando yoga, ¿no? Y el yoga era su vida. Entonces llega ella con su sentimiento de plenitud y de relajación, y después ya avanzando el retiro se da cuenta y me confiesa: Rubén, ¿sabes qué? Yo soy infeliz. Yo he tenido depresión y no se lo he querido decir a nadie porque eso va completamente contra lo que yo les indico a mis alumnos, ¿no? De la paz, la plenitud. Ella había tenido depresión diagnosticada durante más de 10 años y el yoga nunca se lo quitó, al contrario, lo agravó más. Incluso fue la causa de esta depresión, ¿no? Entonces, yo he visto, tanto en mi testimonio como en otros tantos testimonios de gente con la que me ha tocado compartir por gracia de Dios, que la nueva era destruye.
que tiene algo de bueno, pues de bueno tendrá de malo, ¿no? O sea, es como cuando tú dices, cuando alguien es mentiroso acá en México decimos, a ese cree la mitad y la otra mitad dúdaselo, ¿no? Con la nueva era es igual, a la nueva era tú crees la mitad y la otra mitad dúdalo, porque es completamente mentira. Nadie ha encontrado la plenitud en la nueva era y se podría decir, prueba de esto, justamente que las personas que se dedican a la brujería, al satanismo, son personas muy, muy heridas, que tienen Con odio, vacíos con envidia, odio, con envidia, resentimientos. resentimientos. Hermano, ¿tú crees que ahí está la plenitud? El ser humano no fue hecho para el odio, para el rencor, para Ser el veneno. vengativo. Eso. No fuimos hechos para eso. Y es justamente lo que pasa, que como no sabemos para qué fuimos hechos, entonces terminamos destruyéndonos. Y eso es justamente lo que hace la nueva era. La nueva era es el espíritu satánico por excelencia. Te endulza el oído, te engaña para que tú caigas en sus fauces, ¿no? Así como pasó con Adán y Eva. Y Adán y Eva no se convirtieron en dioses, Adán y Eva no supieron qué era el bien y el mal, Adán y Eva no se les abrieron los ojos, pues nomás para verse desnudos y nada más. Adán y Ajá. Eva se murieron al final también, ¿no? Porque fue una mentira. Y justamente es la misma mentira en la que seguimos cayendo nosotros. La nueva era, aparte de que no da plenitud, destruye. Y lo hemos visto en muchísimos testimonios, y uno lo ve en la vida de estas personas que siguen durante años y se inmiscuyen tanto en este tipo de prácticas que al último terminan vacíos o suicidándose también. Había, ustedes han escuchado tal vez de Osho, pero no han escuchado de el escándalo que él provocó. Uno ve los libros de Osho, de este maestro supuestamente sabio, y uno ve sus frases y las comparte en Facebook, las comparte en Twitter porque son muy profundas, y este Osho uno nunca ve que, y ustedes investiguen en internet, y ustedes investiguen en fuentes fidedignas. Osho fue incluso, pues no fue perseguido por el Estado, pero sí fue descubierto de que tenía un arsenal gigante de armas, incluso hasta nucleares, ¿no? Que él tenía una secta donde tenían sus sesiones de liberación, y adivinen qué consistían estas sesiones de liberación, en golpizas masivas. Juntabas a 100 personas en un salón y se golpeaban entre todos hasta perder la conciencia, ¿no? Y eso supuestamente era la liberación, supuestamente eso daba la plenitud. Entonces, ¿cuál es la principal causa de esto? Que uno busque la autoestima. Y la autoestima es como un tomacorriente que se conecta a sí mismo, ¿no? Si tú conectas un tomacorriente a sí mismo, eso no va a prender nada, ¿no? Eso no va a tener corriente. En cambio, tú conectas un tomacorriente a la corriente y ahí sí tienes energía, ¿no? Energía de la física, no de la espiritual. Entonces tú conectas el tomacorriente a la corriente y ahí sí prende algo, ¿no? Nosotros debemos tener Cristo estima, no debemos de buscar lo que somos a nuestros ojos, porque nuestros ojos nos pueden engañar y pueden crear un sinfín de fábulas. Debemos de ver lo que somos ante los ojos de Cristo, Cristo estima, ¿no? Cuando perdemos de cuenta eso y nos vamos con la autoestima, estamos completamente a merced de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 3 etapas de la nueva era? ¿Cómo va permeando? Porque ya definimos, ya vimos las causas, consecuencias, todo esto, pero ¿cómo va permeando nuestra vida? Mucha atención acá, oyentes de nosotros, porque tal vez hemos estado... Este es el punto interesante, este es el punto para Eso. que nos demos cuenta en lo que de pronto estamos cayendo. Esto fue lo que a mí me tumbó del caballo. Esto fue lo que pudieron haberme dicho citas bíblicas y muchas cosas, pero cuando me dijeron esto, yo dije, la he regado. Ah, caray. Bueno, así decimos en México. Ah, caray, eso. Caracoles. Repámpanos. Total. Bueno, vamos, démosle pues a ver y vamos descubriendo esto. Bueno, primera etapa. Iglesia no, Cristo sí. Iglesia no, Cristo sí. Entonces te dice, no, es que no crees en la iglesia porque son unos corruptos, unos pederastas, nomás te roban el dinero, si vendieran todos sus bienes, darían de comer a toda la gente de África. Tristemente la gente no sabe que cada vez que critican las riquezas de la iglesia, en ese momento hay un misionero católico que le está dando de comer a un niño de África. Si hay una institución en todo el mundo que es la más filantrópica, sabemos que no es la filantropía, sino es la caridad, pero la que ayuda más al ser humano, es la Iglesia Católica, justamente. Pero, pues, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, Iglesia no, Cristo sí. Entonces te dicen que la Iglesia, y a través del código Da Vinci, ángeles y demonios, te mete una imagen de la Iglesia que no es la verdadera, ¿no? Y después de esos escándalos de sacerdotes, que salió uno por acá que era pederasta, que los sacerdotes son como los aviones, hermano. Un avión cuando aterriza, eso no es noticia. Ah, pero es noticia cuando cae, es noticia cuando se estrella, ¿verdad? Un avión que se estrella es uno en un millón, porque todos los días alrededor del mundo hay miles de vuelos que son exitosos. Hay muy pocos que se estrellan.
Pero es el sacerdote bueno, el sacerdote que se sacrifica por sus fieles, que pasa días sin dormir y sin comer para dedicarse a las almas. Ese no es noticia. Es noticia el sacerdote que cayó, el sacerdote que se equivocó, el sacerdote que hizo escándalo. Entonces, después de estas mentiras que te cuentan de la iglesia, que igual después estaría bueno que hiciéramos un programa sobre las leyendas negras de la iglesia, que son muchas, y que son mentiras, pero después de que te meten toda esta imagen de la iglesia que no es la verdadera, te dicen, iglesia no creas en la iglesia, no creas en eso de la Virgen, del Papa, no, porque son personas que se equivocaron. Tú crees en Cristo. Cristo vino a traer un mensaje de amor. Cristo vino a traer un mensaje de paz, de plenitud, ¿no? Tú crees en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa primera etapa ya te quitaron los sacramentos. Que el mismo Cristo dijo, quien no coma mi carne ni beba mi sangre no tendrá vida eterna. Te quitaron la Eucaristía. Ya te quitaron casi todo para ahí, ¿no? En ese punto. Te quitaron la Eucaristía, la confesión, te quitaron la sabiduría de la iglesia, te quitaron muchas cosas. Solo te dejan la Biblia, ¿no? Ahí es donde caen muchos de nuestros hermanos separados, ¿no? Muchos de nuestros hermanos católicos que se van con ellos y después pues empiezan a meter en otras cosas, ¿no? Iglesia no, Cristo sí. Hasta ahí uno no siente que perdió mucho, pero ya perdió casi todo. Y se siente bien porque cree en Cristo, ¿no? Porque Cristo es bueno, Cristo es Dios y Cristo quiere el bien para mí. Yo sigo creyendo en Cristo, pero esa bola de pederastas y rateros, esos no creo. Incluso ahorita, incluso pensando ahí, haciendo una reflexión pequeñita ahí, es que en realidad Cristo nos envió a nosotros y en especial a todas las personas que hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios, de vivir, de pasar en términos de EPJ, improvisas, de pasar de ese hombre viejo a ese hombre nuevo, de darse uno cuenta de que uno en realidad tiene que ir a evangelizar a la iglesia. No es ir a evangelizar a Cristo, porque es que Cristo ya prácticamente él ya tiene todo, Él solamente nos da ese empujón para nosotros evangelizar a la humanidad. Entonces decir que Cristo sí y la iglesia no es precisamente una contradicción incluso. Claro, incluso porque igual un poco que ver con la pregunta que nos hacías del Papa, siempre tiene que haber una autoridad dentro de todo esto. Justamente la Biblia es Biblia porque la iglesia lo dijo. El Papa junto con sus obispos en varios concilios fueron los que determinaron el canon de las escrituras, ¿no? La Biblia no cayó del cielo, tiene 73 libros escritos en tiempos diferentes, en idiomas diferentes, por personas diferentes, en lugares diferentes, ¿no? ¿Quién fue el que juntó todos esos escritos? La iglesia justamente. Entonces, no creer en la iglesia es no creer, no solamente no creer en la Biblia, sino negar toda nuestra herencia incluso cultural que tenemos en Occidente. Las universidades vienen de la iglesia. La música, el desarrollo que tuvo la música, viene de la iglesia, ¿no? De la iglesia. Que dicen que la época del oscurantismo, que cuando tuvo más auge la ciencia, el conocimiento, fue justamente la Edad Media, a causa de la iglesia, que la iglesia le metía tanto al conocimiento y a las ciencias, por eso es que crearon las universidades. Cuando un ateo desde una universidad critica que la iglesia es oscurantista, pues no sabe lo que está diciendo, porque tienen esa universidad gracias justamente a la iglesia, ¿no? Entonces, y en un error, ¿no? Que esté en una universidad y diga eso, uno dice, bueno, oye, estás en una universidad, o sea, también como que entra en una contradicción la propia persona que empieza a decir esas barbaridades, diríamos acá. Exacto. Bobadas, dirían en Colombia también, ¿verdad? Una bobada, completamente. Entonces, algo que toca el cardenal Sara en su último libro que se llama Se hace tarde y anochece, si pueden comprarlo, se lo sugiero muchísimo. En este libro él toca el tema de Europa, que Europa actualmente está negando toda su herencia cristiana, católica, ¿no? Y estos países que actualmente se están abriendo tanto a los musulmanes, que no es malo, ¿verdad? Pero se están abriendo tanto a otras religiones y están queriendo negar su pasado, su herencia, su identidad católica, actualmente están completamente desubicados. Tenemos países como Holanda, donde incluso ahorita hay un partido a favor de la pederastia. Tenemos países como de pronto bueno, ya después les cuento otros, pero por ejemplo Suecia está perdiendo su identidad también porque al atraer tanto a los musulmanes, que no es malo como te digo, pero al estar tan abierto a aceptar sus ideas, aceptar su religión, está perdiendo esa identidad que tenía, incluso protestante. Si te fijas, los países europeos que actualmente están perdiendo más la fe son los países que se hicieron protestantes, ¿sí? Tenemos también el caso de nuestra madre España, que tristemente se está convirtiendo en la España. Toda Europa está perdiendo la fe. ¿Todo por qué? Por querer negar, diríamos en México, la cruz de su parroquia, ¿no? Por querer negar su identidad, su esencia católica. Entonces,
primero, si nos quitan a la iglesia, nos quitan casi todo nuestro ser humano, ¿no? Porque la iglesia fue la que forjó Occidente. Nos quitan la iglesia, eso en cuanto a lo social y humano, pero en cuanto a lo espiritual nos quitan casi todo, Casi los todo. sacramentos. Se podría decir que todo, ¿no? Prácticamente todo, nos quitan todo. Iglesia no, Cristo sí. Vamos con la Sí. segunda. Vamos con la segunda. Cristo no, Dios sí. Entonces te dicen, bueno, Cristo, ya vamos a caer de pronto, alguien se va a sentir aludido acá, ¿verdad? Está bien, es normal. Lo importante acá es tener la apertura de Formarnos, corazón para que el Señor aprender. transforme nuestra vida. Exactamente, eso Eso. es. Entonces, Cristo no, Dios sí. Y ya después de que te quitaron a la iglesia, acá en México cuando decimos que alguien no tiene madre, es alguien que es muy malo, alguien que es muy malvado y que no tiene gobierno, que nadie está pues al tanto de él. Es, no, tú no tienes madre, ¿no? O sea, tú en verdad no sabes qué es lo que haces. Acá en la primera etapa nos quitaron a nuestra madre, ¿no? Ahí sí, diríamos en México ya no tenemos madre. En la segunda, Cristo no, Dios sí. Cristo no, Dios sí. Te dice, no es que Cristo, muy bonito y todo, pero es un profeta más, ¿no? Y el Islam también lo dice. En el Islam también está incluido Cristo, pero Cristo es un profeta más, ¿no? Como Abraham, Ujú. como los otros. Bueno, Abraham fue patriarca, pero como los otros que salen en la Biblia, los incluyen también ahí, ¿verdad? Incluso también hablan de María. Te dicen, y Cristo no, Dios sí. Es que tú no crees en Cristo porque Cristo pues murió en la cruz y Cristo pues habla de renuncias, habla de perdonar y ese tipo de cosas que son medias incómodas. Cristo habla de poner la otra mejilla y eso no sirve. Cristo habla de pronto de amar al prójimo así como uno mismo y eso pues no da placer, ¿no? Entonces tú no crees en Cristo, tú crees en Dios, porque hay un Dios, obviamente hay un Dios, ¿no? Y la nueva era no te va a negar a Dios al principio. Cristo no, Dios sí. Te quitan a Cristo y lo hacen equivalente a todos los otros maestros iluminados que ellos tienen, que San Germain, que Alaniso, que Mahoma, que Buda y este tipo de personajes, ¿no? Que todos murieron, solamente Cristo resucitó, como dato curioso, ¿verdad? Que no se nos olvide. Pero bueno, dicen Cristo no, Dios sí, tú crees en Dios y tú órale a Dios, porque, y ojo con esta frase, porque es muy dañina, todas las religiones creen en el mismo Dios, cosa que es completamente falsa, ¿no? No todas las religiones creen en el mismo Dios. Incluso no todas las religiones creen en un solo Dios. Ellas son pocas, ¿no? Pero incluso es que creen también en un solo Dios, no creen lo mismo, no creen en el mismo, no lo adoran de la misma manera y no lo conocen de la misma manera. Entonces, Cristo no, Dios sí, ya te mete en este ambiente de relativismo, ya te mete en este ambiente donde ya todo es aceptable. Ya no solamente lo que dice Cristo, sino también lo que dice Buda, también lo que dice Krishna, también lo que dice este otro. Y entonces ahí, después de que te quitaron la cruz, después de que te quitaron a Cristo y el perdón, ahora te meten en un sinfín de ideologías que te van a ahogar. No todos los dioses son iguales, no todas las religiones llevan al mismo Dios. Incluso dentro de la Iglesia Católica, bueno, incluso dentro del cristianismo, no todas las corrientes cristianas llevan a lo mismo. Solamente la católica nos lleva en plenitud a Cristo, ¿verdad? Porque si nos vamos, bueno, eso ya sería para una charla de apologética, ¿verdad? Pero Cristo no, Dios sí, esa es la segunda etapa. Y aquí es donde la mayoría de los creyentes caen, ¿no? Porque ya cuando empiezan a agarrar de otras corrientes, cuando empiezan a agarrar del hinduismo, que tú checas esos dioses y son unos paganos completamente, son unos demonios, porque uno le quita la esposa al otro y el otro con su tercer ojo lo destruye y el otro le corta la cabeza y son una locura, son una locura. Nada que ver con Cristo. Entonces, que Cristo no, Dios sí. Ahí ya te dejaron completamente a la deriva. Ya es algo completamente malo en la segunda etapa. Pero vamos a la tercera, que es peor todavía. Que dice, Dios no, yo sí. Entonces tú ya no crees, no, ya no crees en Dios porque tú puedes ser Dios. Ujú. Y sí da risa, pero tristemente muchos caemos en esto, ¿verdad? Da Es que es risa, obviamente, absurdo. porque uno, wow, uno puede hacer competencia para Dios, interesante. Incluso una vez en un retiro un señor me dijo, oye, yo fui a la octava dimensión y conocí a Dios. Y después subí más alto que él. Dije, pues me lo hubiera saludado, ¿verdad? ¿Para qué lo dejaba ahí en la dimensión No. abajo? Pero bueno, entonces, Dios no, yo sí. Y aquí es la meta del demonio, que nosotros nos creamos Dios. Y cuando la soberbia llega al grado tan alto de uno creerse su propio Dios, adivina qué, ya no hay evangelización que valga, ¿no? No a la antigua.
Obviamente el Señor puede mover todos los corazones. Pero uno cuando está en esta tercera etapa, la Iglesia Católica es algo antiquísimo, es algo pasado de moda, algo incompleto y algo que en lo que yo no creo, ¿no? La Iglesia Católica es algo que es reprensivo porque eh, Dios, y ojo con esto, porque en la segunda y tercera etapa te dicen es que Cristo fue al Tíbet y hizo yoga. Es que Cristo fue a la India y ahí se inmergió en el budismo. Y hay que tocar aquí un tema que está para otra plática, pero es bueno que lo tengamos en cuenta, los años perdidos de la vida de Jesús. La Biblia no habla nada de los 12 a los 29 años de la vida de Cristo, ¿no? 17 años que estamos completamente en desconocimiento de qué pasó, ¿verdad? Pues les cuento que los evangelios no son reality shows, los evangelios no son biografías. En el evangelio solamente se nos cuenta aquello que es necesario para nuestra salvación. Entonces de esto se agarra la nueva era y tú puedes meterte a sin fin de páginas de ellos. Y si tú quieres saber qué es lo que hizo Cristo durante esos 17 años, te encuentras muchísimas opciones, ¿no? Te encuentras que fue al Tíbet, que fue a la India, que fue acá, que lo raptaron los extraterrestres, que se hizo masón. La locura que se te quiera ocurrir, tú la encuentras ahí, y ellos la creen. Todo viene a raíz de y esto es histórico, un ruso loco, borracho, pues, no es en afán despectivo, pero cuando uno describe su vicio, uno se da cuenta de la locura en que cayó. Este ruso que se llamaba Nicolás Notovich publicó un libro en el siglo pasado que se llamaba La vida secreta de Jesús, ¿no? Y en este libro de la vida secreta de Jesús, él cuenta que una vez fue a un monasterio budista y que él entró a ese monasterio, lo recibieron los monjes y le mostraron unos escritos de hacía 2000 años que narraban cómo Cristo llegó a ese lugar, ¿sí? Cómo Cristo hacía ejercicios de yoga, cómo Cristo leía esos textos y cómo Cristo dejó enseñanzas también ahí. Entonces, él llegó con eso a Occidente y les dijo, miren, ustedes están engañados. En tal monasterio con tales monjes yo me encontré estas cosas. Entonces, ¿qué hizo la gente de Rusia? Dijeron, bueno, vamos allá. Y entonces fueron efectivamente allá a ese monasterio del Tíbet y llegaron con estos monjes y los monjes le dijeron, sí, conocemos a ese señor, pero llegó borracho un día, lo recibimos, pero como era muy grosero, pues lo tuvimos que sacar. Oye, pero él decía de unos textos sagrados, no tenemos tales textos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos regresan con Nicolás Notovich y le dicen, ¿sabes qué? Los monjes nos dijeron que eso no era cierto. ¿Y qué les dijo Nicolás Notovich? La típica respuesta de la nueva era. Les dijo, es que ustedes no están iniciados. Es que ellos no se lo muestran a cualquier persona. Pero a mí se me lo mostraron y por eso sé que es verdad. Entonces, con ese libro que es completamente mentira y que tú lo puedes encontrar en internet, de ahí se basan muchos yogis, muchos maestros de la nueva era y empiezan a meternos ideas en cuanto a la vida de Cristo, que es una herejía completamente el pensar que él hizo otra cosa que no fuera a hacer la voluntad de su Padre Celestial. ¿Qué hizo en esos 17 años? No lo sabemos y no es necesario que lo sepamos. Sabemos por tradición que él estuvo sujeto en obediencia a María y José y que él le dio mucho más gloria a Dios que si hubiera predicado esos 30 años y hubieran dado por todo el mundo. Entonces, en esta tercera etapa, Dios no, yo sí. Ahí, pues uno se entrega completamente a lo que le ofrezca el demonio para alcanzar poder. Y de pronto hay consagraciones al demonio, hay consagraciones a maestros ascendidos, y hay un sinfín de rituales que te ofrecen para que tú alcances poder y llegues a otro nivel, a otra dimensión. Y aquí, las personas que están en este punto, se necesita de una obra muy especial de la gracia para que puedan volver a la iglesia. Entonces, a la tercera etapa no se la deseo a nadie. Yo estaba a los pies de esta tercera etapa, pero por gracia de Dios el Señor me rescató. La pregunta acá, hermano Jesús, es ¿en qué etapa estamos nosotros? ¿No? ¿En qué etapa nos encontramos? Nos encontramos, o si no nos encontramos en ninguna, bendito Dios, ¿verdad? Esa es la meta, ¿no? Pero hay que hacernos los que de pronto el tema de la nueva era sea algo nuevo, hay que hacernos este autodiagnóstico. ¿En qué etapa me encuentro yo? Si es que estoy en una. Total, Rubén, realmente es interesante saber de que esas frases tan sencillas es de caer fácilmente y el más común, y creo que el más común y el muy común que se anda es la primera característica que es iglesia no, Cristo sí. Y claro, si partimos de esa y nos creemos esa, pues vamos a seguir ascendiendo y desgraciadamente vamos a caer en ese nivel que según tu testimonio es de lo peor porque es creerse uno Dios y obviamente pues ese no es el ideal. Entonces,
esto de la nueva era es algo novedoso, algo nuevo, pero como es tan nuevo hay que tenerle cuidado. Exacto, hermano. Y fíjate que ahorita que dijiste eso de nuevo, hay algo que de pronto los de la nueva era se basan mucho, que decir que estas espiritualidades son más antiguas que el cristianismo. Ciertamente, el yoga y el hinduismo datan de hace 4.000, 5.000 años antes de Cristo, y no significa, hermano, que porque sean antiguos sean mejores o que sean los correctos, ¿verdad? Sabemos que incluso dentro de la misma escritura está la pedagogía de Dios, que nos habla de cómo Dios se fue manifestando primero a los judíos y después a nosotros los cristianos. Pero eso sí, la nueva era, el concepto es nuevo, la corriente es nueva, pero muchas de las de donde saca sus corrientes, ideologías, creencias, son muy antiguas, ¿verdad? Pero eso no las hace verdaderas. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? No las hace, hay un dicho que dice, el diablo no es más diablo por viejo, es más diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Que por Pues sí, pero diablo. Ujú. por más viejo que esté, pues sigue siendo diablo, un pobre diablo. Entonces, de igual manera con estas corrientes, ¿no? Sí, bueno, entonces ya, vamos que ya hemos, no abarcado todo, porque es que de esto hay mucha tela por cortar, diríamos acá en Colombia, porque abarca muchas cosas, muchos temas, pero que igual en ese programa de qué se dice los tendremos más adelante. Bueno, Rubén, ¿qué se dice? Una reflexión, una conclusión, una invitación para todos nuestros seguidores para pasar ya a la ronda de preguntas. Mm, pues una reflexión sería, la nueva era es un adulterio espiritual. Bien decía Jesús que el principal mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y estar en estas cosas de la nueva era es pecado mortal y es pecado grave porque falta contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y de pronto uno puede encontrarse con gente que dice, es que yo medito, yo hago yoga, pero pienso en Jesús, ¿no? Pues bueno, es como si tú estuvieras casado y engañaras a tu esposa y le dijeras, sí, pero cuando estuve con ella estaba pensando en ti, ¿no? O sea, es algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, la novela es como un adulterio espiritual donde tú estás casado con Cristo, tú en el bautismo eres de Cristo, tú con los sacramentos tú eres de Cristo, pero una noche te vas a acostar con tal demonio del hinduismo, otra noche te vas a acostar con tal demonio con el del yoga, otra noche te vas a acostar con tal demonio de tal cultura prehispánica, y a fin de cuentas es serle infiel a Dios. Dios que siempre es fiel, nosotros es tener una infidelidad con Él. Si una infidelidad a nuestra pareja es grave, ¿cuánto más una infidelidad a Dios, que es perfecto y que nos ama también muchísimo, ¿no? Entonces, eh, la reflexión sería que nunca se nos olvide quién nos amó primero, ¿no? El principal antídoto contra la nueva era es saber quién me ama, ¿sí? O sea, todos en la nueva era dicen que Dios los ama, sí, pero Dios que te amó con cruz, Dios que te amó con sacrificio, no va a estar feliz de que de pronto estés con otros maestros que te ofrecen negar la cruz, ¿no? O que te ofrecen negar el sacrificio. Si el sacrificio y la cruz fueran malignos, créeme que Cristo no nos hubiera salvado con eso. Entonces, cuando se nos olvida que alguien nos ama, es cuando en verdad empezamos a ofenderlo con estas cosas. Déjenme les cuento rápido un testimonio de una bruja de alto nivel, a nivel mundial, de una de las mayores, de las brujas más poderosas en el siglo XX. Ella tuvo una conversión al catolicismo radical, y ella cuando contaba de su conversión, ella dijo, solamente bastó que alguien me predicara sobre el pecado. No le dijeron que era pecado lo de la brujería, pero ella dijo, cuando alguien me habló del pecado, yo empecé a llorar y a llorar, porque comprendí que si estaba ofendiendo a alguien era porque ese alguien me amaba. Y esa señora nunca se había sentido amada en su vida. El amor de Dios transforma, ¿sí? Pero cuando no estamos con Él es porque, cuando no estamos completos con Él es porque no nos hemos encontrado con Él. Y todos podemos ser infieles, así como pasó con Judas, como pasó con tantos personajes de la Biblia. Pero siempre cuando nos encontramos completamente con Dios y recordar ese primer encuentro, así como San Juan en su evangelio que narra, sus 4 de la tarde, cuando no olvidamos nuestras 4 de la tarde es cuando somos inmunes a este tipo de prácticas, ¿no? Porque todo esto es una falta de amor que queremos encontrar en donde no lo vamos a encontrar. O sea, el pecado es eso, es el amor de sí mismo al punto de despreciar a Dios. Entonces, cuando amamos a Dios, no le vamos a ser infiel. Cuando un esposo ama a su esposa, no le es infiel. Entonces, de igual manera, acá, ¿no? Entonces, eso sería, seámosle fieles a Dios, la reflexión.
Rubén, muchas gracias. Aquí en, ¿qué se dice? Aquí hablando sin filtro. Exacto. Así debemos ser los católicos, hermano, hablar sin filtro, porque decía Santa Catarina de Siena, gritad a mil lenguas porque el mundo está, no me acuerdo la palabra, pero el mundo está perdido porque nos hemos quedado callados, ¿no? Por eso el mundo está perdido, porque hemos tenido muchos filtros para hablar. Entonces, bueno, ya no hablo, ahora sí ya me pongo mi filtro y ya que contesten las preguntas, ¿no? Bueno, a nuestros queridos seguidores, de pronto hay una seguidora que ha escrito que ¿por qué no se daban las gracias en la nueva era? Ahí habían comentado ¿Por qué no y se dan las nuestros... gracias? Sí, era una pregunta y para que los demás también se motiven a preguntar en este espacio que nos quedan ya poco tiempo y así como el tiempo en televisión es corto, en las redes sociales también es corto. Pero bueno, vamos a tratar de abarcar todas las preguntas. Porque uno no da gracias en la nueva era, porque uno cree que todo lo merece, ¿no? Cuando uno cree que todo lo merece, no tiene por qué dar gracias. Y sí, hay acción, sí, sí hay quienes den gracias, sí, pero no es una gratificación completa como la que podemos tener nosotros cuando nos sentimos y nos conocemos como incompletos, como indignos de que un Dios nos ame. Ahí es cuando damos una acción de gracias verdadera. Es la Eucaristía, acción de gracias. Entonces, cuando uno siente dentro de su soberbia y su delirio de omnipotencia, como diría el padre Raniero Cantalamesa, que todo lo merece, no da gracias. O si las da de una manera muy incompleta. Entonces, por eso en la nueva era no se dan gracias, porque de sí uno cree que todo se lo merece, ¿no? Total, total. Yo creo que ahí más claro como el agua no se puede. Perfecto. Bueno, Sí. nuestros seguidores están un poco como callados, pues vamos a motivarlos un poquito. Bueno, aquí nos dice, bueno, este es un mensaje ya de motivación, arroba flor raya al piso romántica, basta de silencios, gritad con 100.000 lenguas porque por haber callado el mundo está podrido, señorita Eso, Catarina de esa Siena. era la Ahí frase. quedó Dios le claro. paga, Flor. Ahí quedó, ahí está completa. ¿Cómo Perfecto. llegarle Bueno, a aquí nos personas? preguntan, ¿cómo llegarle a personas que ya están en una de las etapas de la nueva era pero no lo aceptan? No la aceptan. Uy. Primero, lo más importante, la oración infalible es la que está cuando uno pide por su propia conversión. ¿Qué pasa? Que cuando Dios nunca nos deja desamparados, pero siempre está la voluntad de la otra persona. Dios siempre respeta nuestro libre albedrío. Entonces, ¿qué te diría yo? Ora mucho por esa persona. Haz un asalto de oración al cielo, ¿no? Un asalto al cielo de oración constante junto a otras personas que oren por esa persona y invitar a un retiro donde se hablen de estas cosas. A mí, por más que intentaron hablar conmigo, incluso hasta yo los contaminaba, ¿no? Se acercaban amigos a evangelizarme y al contrario, yo los contaminaba. Yo les decía, no, sabes qué, mira, y los convencía y al último el tiro le salía por la culata, ¿no? Hay personas que pueden ser muy peligrosas porque cuando uno no conoce bien su fe católica y trata de convencer a otro de que está en la verdad, uno es bien fácil que lo confunda, ¿no? Entonces yo te diría, platica con él, pero no des tu brazo a torcer. Ahora mucho por esa persona, pero más que nada, dale testimonio, hazla sentir muy amada por ti y así pues ella verá que hay algo en esa fe católica tuya que le puede llamar la atención, ¿no? Importante, oración y testimonio, dos elementos fundamentales en la evangelización. Siguiente pregunta, la hipnosis, aquí nos pregunta Roa Alejandra Arriaga al piso Perilla, ¿la hipnosis hace parte de la nueva era? Sí y no. ¿Qué pasa? Que igual estaría muy bueno que abarcáramos un tema de pura hipnosis, pero es como la psicología, ¿no? La psicología no es parte de la nueva era, pero actualmente hay muchas corrientes muy contaminadas por la nueva era. Entonces, es muy difícil que tú vayas con un psicólogo que siga la doctrina católica o que tenga una correcta visión antropológica de nosotros. La visión antropológica correcta de nosotros es que somos humanos, bueno, somos hijos de Dios, seres creados a su imagen y semejanza, que caímos con el pecado original y que tenemos una herida a raíz de ese pecado, ¿no? Cuando uno tiene en cuenta, por eso les decía que ese principio sin el cual no se entiende nada de la fe, la caída del pecado original. Cuando estamos conscientes de eso, podemos saber cómo ayudar a la persona, pero antes no. Si uno pierde de vista esto del pecado original, uno puede intentar ayudar a la persona, pero esa ayuda será incompleta. Entonces, lo mismo pasa con la hipnosis, ¿no? La hipnosis no es que per se, por sí misma, sea nueva era, pero sí trae mucho de la nueva era y varias corrientes de la nueva era usan la hipnosis, pero ya como para platicar qué tipo de hipnosis y todo eso, igual a esta persona que hizo la pregunta puede ponerse en contacto conmigo, ¿no?
ya un poco más, con un poco más de tiempo y holgura. Me pueden encontrar en Facebook como Rubén Santos, ¿sí? Rubén Santos de Zacatecas, México, y ahí buscan y con todo gusto podemos platicar de esas cosas y de otras, ¿no? Pero en cuanto a la hipnosis, pasa lo mismo que les digo con la psicología y con las terapias holísticas, que no son por sí mismas nueva era, pero es como que ya no sabes dónde acaba una cosa y empieza la otra, ¿verdad? Ya se combinaron tanto que uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Total. Una pregunta, pero de pronto no sé qué tan larga puede ser la respuesta, pero dice, ¿otra religión que no sea la católica puede considerar nueva era? Nos pregunta arroba adrián.s raya al piso e. Saludos a Rubén de parte de Adrián. Otra religión que no sea católica se puede considerar nueva era. No, la nueva era no es la religión en sí, sino la corriente, ¿no? Entonces, eh, las corrientes de la nueva era que sí surgieron a raíz de esta, como por ejemplo el teosofismo, digo, la teosofía, de pronto varias iglesias gnósticas actuales, esas se podrían considerar como corrientes de la nueva era, pero generalmente las iglesias, digo, las religiones ya milenarias, pues, que estudiaron antes de todo esto, no son por sí mismas nueva era, pero la nueva era agarra mucho de estas cosas, ¿no? De estas creencias y las usa para sus propios fines. La nueva era, a fin de cuentas, es como ese, acá en México le decimos pepenadores, ¿no? Son los que buscan en la basura, pepenan y agarran lo que les sirve y de ahí pues por eso viene el dicho de que lo que es la basura de un hombre puede ser el tesoro para otro, ¿no? Entonces se podría decir que los integrantes de la nueva era son como pepenadores, ¿no? No porque agarren lo que es basura para nosotros, sino porque agarran lo que ellos quieren y al último ellos lo convierten en basura, son como pepenadores al revés, ¿verdad? Entonces, no cualquier religión puede considerarse nueva era. Nueva era es la corriente, sí, pero ya este, las religiones ya se cuecen aparte, las que son milenarias. ¿Sí? Total. Aquí nos pregunta arroba benrod86. Nos dice, ¿qué le dirías a los padres de familia que implementan la yoga como una conducta para corregir? El yoga, yo diría que los que necesitan corrección son ellos, ¿no? O sea, porque el yoga, igual estaría muy bueno que después habláramos solamente del yoga, ¿no? Del yoga. Porque el yoga es un mundo vasto, ¿no? Hay distintos niveles de yoga. Es mentira eso de que el yoga se puede hacer como simple ejercicio, ¿no? Como ejercicio físico. Si tú le dices a un yogi que haces yoga solamente por ejercicio, se va a burlar en tu cara, ¿no? Porque el yoga desde un principio ha sido un ritual religioso para ellos. Es como si un ateo dijera, yo voy a misa, pero nomás como la hostia porque tengo hambre, no porque crea que Cristo está ahí. Pues no porque él no crea, significa que Cristo deja de estar ahí, ¿no? Sigue estando, real y presente. De la misma manera el yoga, aunque tú no creas en esos dioses y tú no hagas como que la intención de rezarles a ellos, de alguna manera los estás atrayendo. Lo La estás palabra, invocando. eso, lo estás invocando. La palabra yoga en sánscrito significa unión. La pregunta aquí es, ¿unión con qué? ¿Unión con quiénes? El hinduismo maneja muchísimos dioses, miles y miles de dioses. Entonces, en cada postura, sesión, meditación, tú estás trayendo a uno diferente. Entonces, el yoga, un católico por ningún motivo podría utilizarlo ni tanto para ejercicio ni para otra cosa, ¿no? Porque a fin de cuentas también el yoga tiene sus riesgos físicos. Esta maestra que yo les contaba ha desarrollado muchas lesiones, tanto pues de huesos como de ligamentos, ¿no? Por la práctica del yoga. El yoga, incluso les digo, físicamente tiene sus riesgos, que son muchos, ¿no? Entonces, y más si uno de pronto se va con un profesor principiante, pues con mayor razón todavía, ¿no? Entonces, claro, uno no está para irse con ninguno, pero lo que les digo acá es que incluso los expertos tienen sus riesgos, ¿no? Todos, incluso hasta el que te dice que él no se mete a las meditaciones y que sigue yendo a misa todos los domingos, no tiene idea en dónde está, por más que lleve años practicando yoga. Y eso lo digo basado en investigaciones y en libros de los mismos yogis, pues, que así que si gustan después les comparto los textos y la bibliografía, ¿no? Listo, perfecto. Para aquí recordarles a todos nuestros seguidores que toda esta formación, todos estos libros y todo, pues estaremos en contacto con Rubén para que puedan aclarar todas estas preguntas y empezar a formarse acerca de esta nueva corriente que es la nueva era. Y bueno, y como por última pregunta, dice arroba Guillermo Raya al Piso, García Raya al Piso Tobar. ¿Qué puedo hacer para salir de eso si estoy en la primera etapa? De iglesia no, pero Cristo sí. Mm.
yo te diría, conoce más a tu iglesia, ¿no? O sea, nadie ama lo que no conoce. Y muchas veces no la amamos porque no la conocemos. Es lo que pasa. Entonces, yo te diría, involúcrate, entra en un grupo que te recomienden, un grupo de la iglesia, entra a servir, ¿sí? O sea, entra a leer el catecismo, empieza a investigar en las fuentes del Vaticano qué dice la iglesia sobre, por ejemplo, el compendio de la doctrina social de la iglesia es una fuente de sabiduría gigante. El catecismo, qué dice la iglesia en cuanto a la familia, en cuanto a las relaciones matrimoniales, que cuando tú investigas qué dice la iglesia sobre todo ese tipo de cosas, tú dices, wow. Y yo buscando con estos coaches que me cobran el ojo de la cara por sus seminarios y que al último ni me enseñan nada, ¿no? O sea, toda la sabiduría, incluso humana, que podríamos buscar, la encontramos en la iglesia, pero sabiendo buscarle, ¿verdad? Entonces, yo te diría, conoce tu iglesia. Y hay un programa del padre Pedro Núñez que se llama Conozca primero su fe católica, porque hace muchas preguntas de esto la gente y él dice, conozcan a su iglesia, y muchas de estas preguntas se contestan solas, ¿no? Entonces, yo te diría, si estás en la primera etapa, bendito Dios que lo reconoces, bendito Dios que quieres echarte para atrás y conoce tu iglesia, enamórate de tu iglesia y no va a haber nada que te saque de ella. Perfecto. Y Alejandra Perilla nos hace una pregunta, pero esa pregunta creo que abarca muchas cosas y sería bueno tratarlo en otro programa. Y es, me preguntaron cuál es el origen de Dios y no supe responder. ¿Qué respuesta darías a esa pregunta? De una ¿Cuál es forma, el origen de Dios? Pues de a una, fin de de una, de una cuentas, o sea, forma cortica. cortica. ¿Cómo responder esa pregunta? O sea, Dios no tiene origen. Justamente el concepto de Dios es lo que no tiene ni origen ni fin. Decía Aristóteles de ese motor inmóvil, de ese primer movimiento, de eso que es causa y fuente de todo. Entonces, Dios no tiene origen porque Dios supera nuestra sensación del tiempo y del espacio. Dios es el origen mismo, ¿no? Entonces no puede haber origen al origen, porque ese origen sería Dios. Entonces, Dios no tiene origen, Dios es el origen. Esa es la respuesta. Perfecto. Más claro, ahí sí, mejor dicho, esas enseñanzas y esta formación interesante, muy grande. Bueno, Rubén, ya estamos cerrando, finalizando nuestro programa. Fue muy interesante este ¿qué se dice? Católicos sin filtro, un tema totalmente polémico, pero que nosotros como católicos debemos saber y tener cuidado, obviamente conocerlo como cualquier otro tema que se trata en este mundo contemporáneo. Entonces, los invito a todos que hashtag Católicos sin filtro para que lo volvamos tendencia cada sábados a las 8 de la noche. Por ahí vi que uno de nuestros usuarios nos escribió que si solamente en Instagram. Vamos a tratar de en 8 días si lo podemos hacer también por Facebook Live, por nuestro canal de YouTube. Y Católicos sin filtro, Rubén. Católicos sin filtro. Hermano, Dios les pague a ustedes por esta iniciativa, la verdad. Dios les pague por esta iniciativa. Hace falta que los jóvenes alcemos la voz, sigan en este apostolado, cuenten con mis oraciones y que esto llegue a muchas almas. Perfecto, Rubén. Te voy a enseñar una frase de encuentros. Y es, y por Cristo más, más y más. Y por Y Cristo, por Cristo más, más y más. Está muy bueno. Y por Cristo más. Nunca es suficiente lo que le demos a Cristo, entonces es muy bueno. Y por Cristo más, más y más. y por Muy bien. Cristo más, más y más. Es el lema de Encuentros de Más, más, Promoción más. Juvenil. Invitamos a nuestros usuarios a que sigan nuestras redes sociales en Instagram, @epjpaipa, en Twitter, @epjpaipa. Ahorita estamos en la onda del TikTok y también tenemos TikTok, @epjpaipa. Nuestro canal de YouTube también, epjpaipa. Ahí hay un blog que se llama Buenos Días Juventud, que hay temas, por ejemplo, quién es Jesús, quién es María, cómo pertenecer a EPJ, qué es EPJ, qué realizar ese testimonio de Jesús, qué nos invita a hacer Jesús. Es un blog muy bueno para que todos nuestros seguidores lo sigan en el canal de YouTube y se suscriban a nuestro canal y también nos sigan en nuestro Facebook y en nuestro fanpage como EPJPaipa para todos estos temas como Católicos sin filtro. Esto es ¿qué se dice? Con Rubén desde Zacatecas en México. Rubén, un placer. El placer es mío, hermano. Dios les pague por la invitación, Dios les pague por la iniciativa y ha sido un gusto compartir con ustedes. Dios los El bendiga. gusto es de nosotros, dos países hermanos, hablando de un mismo credo y una misma fe, que es la iglesia y nuestro amor a Dios y obviamente a Cristo. Entonces, un saludo para todos y por Cristo. Más, más y más, ¿verdad? Siempre más, más y más. Muy bien. Bueno, feliz noche para todos. Igualmente, Dios los bendiga. Saludos.